Aplaudimos a nuestro Dios, a nuestro Señor, que nos da la oportunidad de estar juntos. Qué bueno, qué buenos tiempos Dios nos hace pasar al estar reunidos juntos, ¿verdad que sí? Qué bueno que usted está aquí, es un gozo siempre poder verles. Algunos de ustedes no los vemos desde el año pasado. Desde el año pasado no vemos a algunos de ustedes. Qué bueno volverles a ver, ¿verdad? Estamos en esta segunda semana, como lo decía nuestra hermana Tania, de la reunión. Y si ustedes ya se fijaron, ya fuimos como instruidos. 2026, año del favor del Señor. Ahí con mismo cuidado que Luis Carlos nos orientaba, dígale a la persona que está a su par: año del favor del Señor. Año del favor del Señor. Vamos a pedirle al Señor sabiduría, entendimiento para escuchar su palabra. Voy a compartir la palabra del Señor, así que brevemente cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Señor, tu Espíritu Santo nos ha visitado, está en este lugar, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y hoy hemos sido receptores de lo que tú estás haciendo cada vez que nos reunimos en tu nombre. Señor, hoy abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón al momento de tu palabra, Señor. Seas tú en medio de nosotros. Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espíritu se conecte contigo en esta mañana. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Muy bien. Nuestro hermano Juan Ramón nos hacía una introducción el sábado anterior acerca de la serie de enseñanzas de la temática de este mes, que tiene como base el lema o la visión de la organización Amor Viviente. Quiero decirles que el año del favor del Señor es un tiempo que la junta directiva en tiempos con Dios, en búsqueda, pues proponen que seamos guiados por el Señor. Y para este 2026, ¿verdad? Ya el pastor lo presentó en su momento, es el año del favor del Señor, y la temática de enero, viviendo bajo el favor de Dios. Para ir avanzando, usted puede buscar Lucas 4, en donde se basa esta palabra de nuestro lema y nuestra visión para este año, y que también tendremos como base para esta reflexión de esta mañana. Lucas 4. Vivimos, mientras lo busca, en una sociedad marcada por la injusticia, la tristeza, la desesperanza, familias quebrantadas. Hemos orado por parte de ello hace unos momentos. Violencia, esa es la sociedad en que estamos. Incertidumbre, caos mundial, rumores de guerra, crisis económica, crisis política, valores morales relativos. Y en ese sentido, hablemos sobre aquello que tiene mayor trascendencia en la vida de las personas. Vivir en el favor de Dios tiene su significado y demanda, hermanos queridos, amigos, una posición y una actitud activa de nuestra parte. Voy a enfatizar, el vivir en el favor de Dios tiene su significado y demanda una posición y actitud activa de nuestra parte. Amados hermanos y amigos, el favor de Dios, está para nosotros, ¿verdad que sí? ¿Usted lo cree? Pero también hoy vamos a presentar que el favor de Dios también implica una
respuesta de los que hemos sido redimidos por el Señor. Ahí usted tiene Lucas 4. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer del 16 al 19. Lo tiene, ¿verdad? Bueno, dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Póngale ojo ahí este primer verso. Y se levantó a leer. Estamos hablando de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Como dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba leyendo la Escritura. Por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué dice el 19? A predicar el año agradable del Señor. Yo les voy a leer también una versión de este texto. Del 18 al 19 dice, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y el 19 dice: y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo del favor del Señor para nuestras vidas. Ha llegado el tiempo del favor del Señor para esta nación. Ha llegado el tiempo del favor de Dios para nosotros. El favor o favor tiene sus dos connotaciones de significado. Razón, favor, buena voluntad. Aceptación, su significado, deseo, placer. Más de 56 se describe en veces en esta palabra razón, de este hebreo: favor, buena voluntad, aceptación, voluntad, deseo, placer. También tiene un verbo, favor, racha, que es favorecer, complacido, amistarse, ser recibido atentamente, congraciarse. El favor de Dios, hermanos, es una expresión tangible de su gracia, manifestándose como bendición, como protección y como guía. Mientras que la gracia nos reconcilia con Dios, el favor abre puertas para que nadie puede abrir. Mientras que la gracia nos reconcilia con Dios, el favor abre puertas que nadie puede abrir. Por ejemplo, el libro de Esther relata cómo esta joven huérfana se ganó el favor del rey y fue proclamada reina. Humanamente, sus circunstancias eran desfavorables, pero el favor de Dios cambió su destino. Hermanos, dígale a usted y a la persona: el favor de Dios cambia el destino de una persona. Dígale: el favor de Dios cambia el destino de una persona. Segunda de Corintios 9:8, creo que también ahí está, dice acerca de esta oportunidad de interpretar el favor de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente. Diga conmigo, suficiente. Abundéis para toda buena obra. Ahora, cuando Jesús, y leemos en Lucas, hermanos, esta parte de donde Jesús, si usted, ahí en Lucas, si usted retrocede unos versos antes, dice el principio del ministerio del Señor Jesús. El principio del ministerio. O sea, 30 años después de su nacimiento, de la primera Navidad, 30 años después, aunque apareció a los 12 años. ¿Se acuerdan cuando Jesús apareció porque en una de las caravanas a la Pascua se les perdió a sus papás? ¿Han leído esa parte? Eran tanta la cantidad de personas que iban, de repente los papás se descuidaron. José y María también a lo mejor descuidaron al Salvador. Estaba ahí y de repente a los 3 días lo buscaron, no estaba. Dice la Biblia que se desesperaron. Se desesperó José y María y comenzaron a preguntar entre sus vecinos y familias, ¿dónde está Jesús? Y empezaron, y 3 días después lo encontraron, estaba en el templo a los 12 años. 12 años es una edad muy importante para la cultura judía. Se dice que a esa edad el hombre, el varón, ya comienza a tener un desarrollo y por ahí tiene. A los 12 años se les perdió y fueron encontrados en el templo, haciendo lo mismo que acabamos de leer. Después poco se dice de Jesús hasta el momento que él inicia su ministerio. El texto que acabamos de leer de Lucas 4 son las primeras intervenciones del Señor Jesús. Por ejemplo, lo que leíamos ahí dice que Jesús fue inicialmente un maestro popular. Así que cuando volvió a su pueblo de origen, después de... Acuerda que por eso ahí viene la palabra que nadie es profeta en su tierra. Era natural que Jesús después, cuando llegó a su tierra natal, enseñara en las sinagogas. Las sinagogas era una de las más importantes instituciones religiosas de los judíos en la época de Jesús. Era donde se congregaban. La sinagoga continuó, empezó desde el Antiguo Testamento y continuó. Y Jesús tenía esa costumbre. De hecho, ahí leemos en el 16, como era de costumbre. Al principio, la sinagoga servía como propósito de exponer la ley de Moisés. Después, con el pasar del tiempo, se añadió el periodo de oraciones y predicación. O sea, los judíos iban a las sinagogas a orar y escuchar la predicación. Estoy contextualizando el momento de estos versos. Sin embargo, la finalidad principal de la sinagoga era impartir enseñanza de la ley a todo tipo de personas. O sea, todos tenían cabida para ir a la sinagoga y escuchar la ley, la Torá, la palabra, todos a escuchar y hacer oraciones. Y Jesús dice que como era de costumbre, llegó este día sábado, ahí lo leímos. En el tiempo del Señor, las sinagogas estaban más en los pueblos y ciudades más grandes. Entonces yo decía, en otras palabras, las sinagogas era la congregación donde el día del Señor donde se dedicaba para ir a buscar de Dios. Jesús mismo, hermanos, como de costumbre, dice la palabra, llegó y leyó la Escritura. Hoy, y yo interpretando esa palabra, Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo, el Perfecto, ocupaba de su espacio, de su tiempo para, como de costumbre o tradición judía, ir a escuchar, a orar y en este caso a iniciar su ministerio a la sinagoga. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir con eso? Hermanos, el año del favor del Señor, Jesús
lo dice en un momento en donde lo hace y lo lee, que es porque Él es el ungido en la casa del Señor. ¿Me está entendiendo? Hermanos, si Jesús, el Maestro, dedicaba de su tiempo, después de aquí obviamente su ministerio se expandió y es otro tipo de ministerio. Pero de 30 años atrás, y el ejemplo que les puse de 12 años, Jesús dedicaba tiempo para ir como todos los judíos a escuchar del Señor. Hoy yo les quiero decir algo, y esto lo hemos quizás platicado así. El año del favor del Señor para usted y para mí posiblemente puede iniciar en este lugar escuchando de Dios para su vida. Jesús, como fue formado en su tradición, iba a la sinagoga, a la casa del Señor a escuchar. Entonces yo les quiero decir en este contexto, hermanos, y para nuestra aplicación personal, ¿no le parece importante de que Jesús antes y durante y después de haber iniciado su ministerio tenía el hábito de congregarse y de leer las Escrituras? ¿No le parece interesante que eso es el mayor ejemplo para nuestras vidas, para tener comunión con el Señor? ¿No le parece interesante que Dios desarrolló una relación de comunión con Dios, pero también con la comunidad de fe? Es asombroso que incluso Jesús dependiera del Espíritu de Dios para cumplir la misión de Dios. Esta mañana también Dios nos desafía a nosotros a que si el mismo Señor llevó una vida de búsqueda, nosotros también en este año no solo es de recibir el favor de Dios, sino de una vida de búsqueda del dador de ese favor. No es el favor de Dios lo primero que necesitamos, sino de dónde viene ese galardón tan preciado que todos tenemos la bendición de recibir. Amén. Esta profecía que Jesús leyó, cuando lee el libro y le entregan el libro a Isaías en la sinagoga, él lee una profecía. Jesús, cuando está aquí, lo que leemos, le entregan el libro, abre el libro y cita una profecía. Isaías 61, del 1 al 3. Busquémoslo. Jesús llega a la sinagoga y lee esta profecía y cita el libro de Isaías. Lo leemos para que comprendamos. Estamos casi otra vez leyendo lo que Jesús citó y decimos el 61 de Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Ahí lo vamos a ver. Esta es la cita bíblica que Jesucristo lee en Isaías. Y esta es una profecía que Isaías dio porque el ungido, el siervo de Jehová, era él en quien se iba a cumplir. Jesús, al iniciar su ministerio, en este momento cita este verso. Si bien es cierto, esta palabra cita por el Señor y para el cumplimiento como el dador y ejecutor, el consumador de la profecía de Dios, hoy podemos ver que no se puede experimentar el favor de Dios si no se tiene al Señor en su corazón. No podemos experimentar el favor de Dios si no tenemos al Señor en nuestras vidas. Una de las principales expresiones que Jesús dijo y dice ahí en el versículo: el Espíritu de Jehová está sobre mí.
Y yo pensaba, hermanos, Jesús estaba leyendo y dijo, esta palabra se ha cumplido en mí. Él estaba diciendo, yo soy la profecía, el cumplimiento de la profecía. Y él decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí para iniciar el ministerio y para ver todo el desarrollo milagroso del caminar del Señor. Y hoy podemos decir, y yo escribía, el Espíritu para este año, el favor del Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí. Hermano, yo quiero decirle a usted en esta mañana, jóvenes, adultos, el Espíritu del Señor es parte del favor de Dios para su vida y para mi vida. El Espíritu de Dios está sobre mí, diga. El Espíritu de Dios está sobre mí. Como cristianos bajo este nuevo pacto también tenemos esa unción. Pero dice en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. En el sentido del Nuevo Testamento, la unción tiene la idea de ser llenado y bendecido por el Espíritu Santo. Esto es algo que debería ser común en todos los cristianos. Hermanos, andar en el Espíritu, caminar en el favor de Dios, tiene una estrecha relación con una vida en el Espíritu. Amén. Caminar en el favor del Señor tiene una estrecha relación con una vida en el Espíritu. ¿Cómo va a favorecer Dios a alguien que no anda en el Espíritu? ¿Cómo alguien va a alcanzar, un creyente, el favor de Dios si una persona no cuida su vida con Dios? Entonces, yo decía para mi vida, y lo comparto con ustedes, andar este año como en favor de Dios, el caminar del Señor, es andar en el Espíritu. ¿Cómo yo puedo experimentar el favor de Dios? Incluso si en este caso ni a la sinagoga, que Jesús nos demuestra que Él lo hacía, a veces negociamos. Como lo decía un escritor, Rick Warren, lo cito, muchos creen que se puede ser un buen cristiano sin pertenecer a la comunidad o incluso sin asistir a una comunidad o iglesia, pero Dios estaría de acuerdo con eso. Entonces leímos que Jesús se congregaba y asistía. Hermanos, yo les quiero animar esta mañana que una de las cosas que nos pongamos como meta es andar en el Espíritu, pero no una meta como quien dice, quien escribe, no, como la mayor necesidad que tenemos los creyentes en esta sociedad cadente de valores es andar en el Espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Es que hermano, podemos y durante el mes a lo mejor vamos a seguir describiendo los beneficios de este favor de Dios. Pero la promesa que Dios le dio al cumplimiento de Jesús fue que el Espíritu iba a ir sobre él. Y después Jesús dijo en su caminar, el Espíritu que está en mí también estará en ustedes. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que así dice? Entonces, el mayor favor de Dios o los principios de andar en el favor de Dios es imitar lo que Jesús hizo, y Jesús anduvo en el Espíritu. Hermanos, experimentar el favor de Dios es caminar con Dios. Todos los grandes hombres de Dios hallaron gracia en el Señor, encontraron su favor y fueron llenos de su Espíritu. Esto no es religión, es apremiante que el cristiano andemos en el Espíritu. Yo creo que no hay forma de ser estables espiritualmente sin la ayuda del Espíritu Santo, obviamente. Y este lugar Dios nos ha enseñado. Entonces, hermanos, yo animo a que
sea una parte de nuestro caminar, nuestra vida este año. Para mi vida, yo he estado reflexionando en esta etapa, en esta parte. Porque sí podemos aspirar y sí estamos en la promesa de ser alcanzados el año de las buenas noticias, y vamos a escribir quizás eso un poco. Pero hermanos, la mayor necesidad que el hombre, que el creyente, usted y yo tenemos es andar conectados con Dios. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Nosotros nos podemos conectar a todo el ambiente social, secular, sin que nos afecte aparentemente. Pero la mayor conexión, el mayor tiempo, la mayor énfasis, la mayor galardón, la mayor experiencia que usted y yo podemos tener es una experiencia con el Señor. Y dice también Isaías y Lucas, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Este es el año del favor del Señor para anunciar que Dios está aquí para sanar. Pero yo leí acerca de predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué se refiere? Bíblicamente y teológicamente, ¿a qué se refiere eso? Dice que el año del favor del Señor, al anunciar a los abatidos, es anunciar que Dios está aquí para sanar el daño que trae el pecado. El pecado hace daño en la vida de las personas. El pecado nos hace daño, hermanos. Por lo que es necesario que haya una gran obra de redención. Las buenas noticias que Dios trae hoy y este año es que Dios perdona los pecados. Esa es la mayor noticia que hay. A eso se refiere cuando dice buenas nuevas a los abatidos. La mayor necesidad de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros gobernantes es dejar sus vidas de pecado. Los cristianos nunca debemos celebrar o estar del lado de lo malo en una persona. El año del favor del Señor es también es el año de estar del lado de lo correcto, de lo sano, de lo santo, de lo puro, de lo que agrada a Dios. El año del favor del Señor es que un creyente, aunque cueste, aunque duele, se aleja del pecado, no tolera el pecado, y aunque nos cueste, a veces está tan cerca en la familia algo, el año del favor del Señor a los abatidos dice que es decirle las buenas noticias que Él está aquí para perdonar los pecados. Y duele, confronta, hermanos, hiere, a veces nos desestabiliza, a veces cuando tenemos que tener una postura en esta área de las buenas nuevas a los abatidos, cuando tiene que ver con alguien que amamos. Pero el Espíritu Santo y la palabra es nuestro estandarte, nuestra fuerza para ofrecerles a Cristo a las personas que amamos, y siempre es lo que necesitan. El detalle que la sociedad y la cultura en que estamos es una cultura, una sociedad de abrazo. Pero el año del favor del Señor también es que nuestro país, los políticos, nuestros familiares sean libres del pecado. Si hay pecado, necesita a Cristo y necesita redención. Amén. Propongámonos este año presentar a Jesús como la mejor noticia que una persona pueda tener. Hermanos, yo decía, cierto, propongámonos. Propóngase usted y yo. A veces, fíjese que tenemos que hacer alguna actividad como para promover
¿verdad? Creo que la profe Alba es la que no más nos ha insistido que los discípulos, que los que hemos encontrado al Señor, debería, y es cierto, debería ser como algo normal hablarle de Cristo a otras personas. Pero fíjense que a veces tenemos que como proponer, hacer propuestas de actividades, ¿verdad? Como para que otras personas, uno más para Cristo, y empezamos, ¿verdad? Con actividades son importantes, es importante, sí. Pero ¿qué tal si nosotros, hermanos, cada vez que podemos en el trabajo, cada vez que podemos en la familia, hablamos del Señor? ¿No cree usted que la palabra viene por el oír la palabra, la fe? Yo creo que es algo que deberíamos tener presente en nuestro interior. Claro, lo que decía al inicio era, se necesita en nuestras vidas ser personas que andemos en el Espíritu. Predicar buenas nuevas a los abatidos. Vendar a los quebrantados. También dice, hermano, vendar a los quebrantados. Vendar va más allá del consuelo normal. Vendar es más que una cirugía del corazón. Es más como una cirugía en el interior de las personas. Juntar las partes rotas. El año del favor del Señor nos puede llevar a personas que como consecuencia del pecado han quedado sin esperanza. Hermanos, ¿verdad que muchos de ustedes y yo llegamos aquí que producto del pecado llegamos rotos, quebrados? ¿Verdad que sí? Afuera hay personas que están quebrantados del corazón, pero es producto del pecado, producto de que no tienen a Dios, producto de que no tienen a Cristo. Y este año puede ser un año en que esta congregación le creamos al Señor a vendar a los corazones quebrantados, que se refiere a un corazón espiritual. Cuando hablamos de gente con el corazón roto, nos referimos a su espíritu, a sus emociones. Hermanos, hay personas aún cerca de nosotros que seguramente están rotos por dentro y lo que necesitan es la buena noticia, que este es su año de salvación. Hay personas rotas, quebradas. Usted no sabe, como decía Tania, y me llamaba la atención, yo prestaba atención a lo que ella decía. Hay personas que quizás en el trabajo andan con sus semblantes o conocidos, pero nos cuesta tanto discernir, ¿verdad? O bueno, hay que andar en el Espíritu para discernir. Lo que esta persona necesita es a Cristo. Que este sea un año favorable para esas personas, vendar a esos quebrantados. Una persona con el corazón roto es una persona que se lamenta, que ha perdido la esperanza, que se anda quejando. Pero Dios nos ha enviado al siervo, al Señor Jesús, para reparar los daños de las personas quebrantadas, para eliminar la causa de esa tristeza, para darle a esa persona esperanza, para darle a la persona con el corazón roto una razón, una esperanza, que es Cristo. Nosotros mismos, decía, hemos llegado aquí rotos. Una vida sin Dios nos trae consecuencias. Procuremos con todo el corazón nunca juzgar a una persona de entrada. A lo mejor está deshecha por dentro, hermanos. A lo mejor está destruida por dentro. A lo mejor está lidiando con circunstancias terribles sin Dios. Las personas sin Dios, nosotros somos mismos testigos y testimonios. Las personas sin Dios sufren más de la cuenta porque no lo tienen a Él. Pero nosotros este año del favor, Dios nos ha llamado a vendar a los quebrantados, a identificar, a discernir, a ser empáticos a los que se duelen. Cristo los puede sanar de ese. Ofrezcámosles que Dios perdona y repara el daño del pecado. Rapidito busque ahí Juan 4, de 7 al 11, una historia muy hermosa. Juan 4, del 7 al 11, es el ejemplo
de una mujer quebrantada, sin esperanza, destruida ahí por la sociedad. Juan 4, del 7 al 11. ¿Lo tiene, hermanos? Sí, ¿verdad? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús le dijo a la mujer samaritana: el agua de vida que yo tengo nunca más te hará tener sed. Esta mujer es una mujer rechazada por la sociedad, destrozada. Esta mujer en la cultura judía en ese tiempo es samaritana. Ahí lo dice ella claramente, específicamente. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas? Era prohibido, era mal visto que un hombre públicamente le hablara a una mujer samaritana. No se llevaban. Los judíos evitaban pasar por Samaria, preferían ir un camino más largo, horas o días más, por no pasar por Samaria y encontrarse con los samaritanos. Y platicar un varón judío con una mujer samaritana era mal visto, era prohibido. Diríamos nosotros en nuestro tiempo, de mal testimonio. Después de eso descubre en la plática ahí, es que cuando Dios se presenta en la vida de una persona, cuando alguien ahí, hermanos, hay momentos, hay pláticas que Dios nos va a dar este año que lo tenemos que aprovechar para ofrecer a Jesucristo. Era un pozo, era temperatura seguramente, era un pozo, no era una congregación, no era un púlpito, no era un Jesús 26, era un pozo en un momento en donde una mujer quebrantada, derrotada, sin esperanza, hecha de menos, Jesús se le presentó. Dice el relato bíblico más adelante que cuando está conversando con él, comienza algo a descubrirse en el corazón de aquella mujer. Estamos hablando que Jesús vino a libertar a los quebrantados. Y le dice el Señor Jesús, le dice: lo que yo te voy a dar, lo que yo te voy a ofrecer, nadie más te lo puede ofrecer. Esta agua que tú me vas a dar, si me pides del cántaro y me das agua, vamos a volver a tener sed. Pero el agua que yo tengo, le estaba diciendo a aquella mujer, nunca más tendrá sed. Aquella mujer no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y cuando se mete en su vida, cuando ya la conversación cambia de temática, ya no tiene que ver con el pozo, sino que tiene que ver con su vida, entonces todo cambia. Hermanos, nosotros podemos hacer cosas importantes en la vida de nuestra vida y en la de otros, pero cuando Dios mete su conversación en nuestros corazones, en los corazones de otros, cambia las cosas. Es que con Dios no podemos ser superficiales. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo entienden? Con Dios no podemos ser superficiales. El Señor no era suficiente con que le diera agua y le hiciera el favor. No, el Señor quería tratar con el rechazo y con lo que estaba sufriendo esta mujer. El año del favor del Señor nos va a llevar a personas derrotadas, quebrantadas. Esta mujer le descubrió el corazón y le dijo: ve de tu esposo, no tengo esposo. Le dice, mire qué momento de vergüenza para esta mujer. Le miente al Señor y le dice, no tengo esposo. Sí, es cierto, le dice, no tienes esposo. Tienes 5 y el que tienes no es tu esposo. Hermano,
Esta mujer va a sacar agua a una hora que sabe que no va a encontrar judíos, a escondidas, por el rechazo. Todos sus años de trato por su mala vida, la parte social que la acusaba, y todavía la persona que le está llamando la atención le dice: la persona con que vive es nuestro esposo, y le ofrece Jesús, y ahí lo leemos más adelante. Le dice el 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua porque porque ya no tengo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer, Dios las circunstancias de la vida la llevó a este momento de ese día. Hermanos, este año el Señor nos puede llevar a personas, como muchos han llegado en el año 2025, en el momento justo, en el Jesús 25 de junio, en el Jesús 25 de octubre, o las razones, o los días que quizás alguno de ustedes nos llevó a una persona. Pero el año también del favor del Señor nos va a llevar a personas rotas como esta mujer. Pero Jesucristo puede sanar los corazones quebrantados. Jesucristo puede liberar y restaurar las personas que están destruidas. Este es el año para que personas sean restauradas. Este es el año para que jóvenes que nosotros digamos y desechamos, jóvenes conozcan del Señor. Este es el año que personas o matrimonios que pensamos sea el año de la restauración, como fue restaurar esta mujer. Publicar libertad a los cautivos. Mientras que la frase quebrantados de corazón se refiere a la condición interna de los afligidos, las palabras cautivos y presos se refiere a la condición externa, a la consecuencia de una vida sin el favor de Dios. Que en nuestro grupo de crecimiento, que en el lugar donde estamos podamos identificar y cargarnos por estas personas. Esta mujer del pozo ya no solamente estaba destrozada y rechazada por dentro, también ni siquiera tenía acceso al agua, tenía por su condición de pecado y de no seguir siendo herida por maltrato. Hay personas que no solamente están destruidas por dentro, las consecuencias de su vida han sido desastrosas. Dios nos va a llevar y oremos, y usted y yo, Dios nos puede mover a comprometernos. Obviamente un compromiso muy sincero, con el Señor. ¿A cuántas personas nos puede llevar? Esta mujer del pozo fue restaurada, pero sus consecuencias iban más allá. Ya su vida, su herida, su maltrato, su rechazo social la llevaba a esconderse. Ya una cosa era lo que estaba sufriendo y otra cosa era lo que tenía que hacer para siquiera tener agua. Hermanos, hay personas en medio de nosotros, en nuestras familias, que las consecuencias de su vida sin el favor de Dios los ha llevado a condiciones que ahora afrontan las consecuencias. Estoy concluyendo. Dios nos lleve este año a entender que el año de su favor no solamente es recibir esos beneficios, sino a llevarnos a un mayor compromiso para servirle, para ver por la necesidad de otros. Es importante, hermanos,
que miremos hacia adentro, en nuestro interior. Hay una tendencia generalizada a que en lugar de dar pasos hacia el frente para más compromiso, para servir, para hacer algo más para el Señor, hay una tendencia generalizada en nuestros tiempos que la bulla de la comodidad, del trabajo, de la demanda social presiona a que vamos a hacer lo que sea necesario o por si acaso para el Señor. Es que cuando somos confrontados con el favor del Señor, adoptamos la idea que es cierto, es verdad. No estamos diciendo que no, es recibir todos aquellos beneficios que están plasmados en su palabra, pero cuando nos adentramos en el momento que el Señor lo dijo, nos adentramos que el favor del Señor también es para la vida de otros y Dios va a usar a alguien para llevar el año agradable de Él. Pero nosotros estamos a veces como que más con la tendencia a dejar de servir, a dejar de venir regularmente, a comprometernos menos. El que estaba comprometido dice, no, y ahora puedo menos. El emprendurismo nos está llevando a una esfera de que todo esto, que los que tienen llamado. El 1 de enero de este año, el primer día de este año, Dios me llevó con mi esposa a un momento doloroso, triste, una familia quebrantada, una madre que que había perdido el segundo de sus 3 hijos. Con mi esposa fuimos y cualquiera de ustedes o yo mismo estamos analizando, vamos o no vamos, porque sucedió el 31 de diciembre la tragedia para esta familia. Y todavía acostado, porque era 1 de enero, recibo una llamada de alguien de la congregación familiar de esta persona y me dice, mi sobrino va a ser velado en tal lugar. Por si acaso, me dice, en su ingenuidad obviamente, ¿quieres ir? ¡Pum! Me hizo el corazón. Y le dije a mi esposa, llevemos los niños de mi hermana, vamos. Hagamos algo. Esta gente necesita del Señor. Y nos fuimos. Condiciones de desconsuelo. ¿A dónde nos va a llevar el Señor este año, hermanos? El hermano Juan Ramón testificaba de una experiencia una semana después también de otra familia de esta congregación. Hermanos, Dios nos va a llevar a vendar a los quebrantados a veces en medio de nosotros. ¿Quién lo va a hacer, hermano? ¿A quién va a usar el Señor? Bueno, Dios puede usar una revelación, el Espíritu Santo a alguien si no llega, pero de que Dios va a restaurar el corazón cuando Él tiene propósito con alguien, lo va a hacer. Pero este año, el favor del Señor, también hoy le quiero decir que Dios lo puede usar a usted. Termino ya con esto y dice la conclusión. El año del favor del Señor en la vida de José es que a pesar del rechazo familiar, Dios lo encontró fiel. El tiempo del favor del Señor en Josué lo llevó a ser determinante aun cuando socialmente presionaba a la idolatría. Más bien decidió servir a Dios con su familia. El año del favor del Señor llevó a Pablo a tomar como pérdida lo que era sin Cristo ganancia, las tomó como basura. El año del favor del Señor me llevó a mí un día que tuve que pasar por una etapa de pérdida y consuelo familiar para entender su propósito en mi vida y en mi familia. Hermanos, Dios y los tiempos que estamos, decíamos al inicio, es para que abramos los ojos. Hermano, amada congregación, amor viviente, abramos los ojos y solo andando en el Espíritu y entendiendo el tiempo del Señor podemos ver
cuál va a ser el favor de Dios para usted y para mí en este año. ¿Qué tal si oramos al Señor y le decimos a Él ahí? Usted puede cerrar sus ojos, orar la forma que considere y que el Espíritu Santo nos mueva en esta mañana. Vivir bajo el favor de Dios o su cobertura, de su dependencia, su dirección, tanto que vamos a seguir ampliando, también significa que desde el momento que Jesús iniciaba su ministerio fue ungido, fue revestido del Espíritu Santo. No hay forma, no hay manera, amados, que experimentemos su favor sin caminar en esa gracia. Yo le pido encarecidamente al Señor, al Espíritu Santo que está en este lugar, que nos desafíe a todos, que nos desafíe a todos a donde Él nos quiere mover. El año agradable del Señor para su vida, para mi vida. Hay personas que también han sido llamados, han sido sellados quizás con algo en su vida. Pero hoy yo le quiero decir, invitar, que cerrando este tiempo Dios usted le diga ahí en su propia oración, ¿qué más del Señor? ¿Qué más de Dios? A las personas quebrantadas, a las personas en pecado, a las personas necesitadas. Hermano, esta nación, esta Honduras, el mayor cambio, la mayor necesidad es para que las buenas nuevas lleguen a la vida de las personas de esta nación, de los gobernantes, de todas las esferas, es encontrarnos con la realidad de nuestra necesidad viva de Dios, de entregarnos, de entregar el pecado, de asegurar nuestra salvación en Él. Señor, que este año no nos conformemos con lo normal, con lo habitual, Señor. Señor, este año que nos me lleves a algo más, que personas en este lugar que a lo mejor han pasado por etapas pasivas, etapas de silencio en ti, en el servicio al Señor, en el compromiso, en su etapa, en su vida espiritual. Señor, si hay personas que sí, sin duda, Dios, nos muevas a este año a experimentar y a caminar en ti, que ese favor no sea como algo que oramos, como una lista de beneficios de ese cuidado, sino como la mayor necesidad que tenemos, Señor, de caminar, de ser llenos de tu Espíritu, que aspiramos a pensar bíblicamente, Dios. Esa es la mayor garantía que José tenía, que Josué tuvo, que los 3 amigos de Daniel tuvieron, que Pablo experimentó cuando se encontró contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y este tiempo, Señor.
a discernir a esas personas que nos vas a llevar, aún a no ser partícipes de lo incorrecto, Dios. Señor, danos el valor, esa valentía, esa entereza que se ocupa de decirle a alguien que no está bien, que es pecado y que puede ser libre de las consecuencias del pecado. Señor, danos esa entereza, esa corazón, esa empatía de libertad a los que están destrozados por caminar sin ti, Señor. Ofrecerles a Cristo como su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alce sus manos. Aleluya. Cerramos este tiempo adorando al Señor. A Él. Póngase en pie. Aleluya.